en toda esta parte del deporte nos han metido mucho el tema más de cómo se debe alimentar más alguien que hace un deporte de fuerza y nos quedamos como con esas recomendaciones. Pero ya cuando hablamos de un deporte de resistencia, que es lo que todos ustedes están haciendo, ya casi que todo da un giro de 180 grados, entonces importante que aprendan a conocer cómo varía la alimentación de acuerdo al tipo de deporte que estamos haciendo. Entonces, no, para mí es un placer poder compartirles y ojalá les pueda ayudar como en toda su planeación para la carrera de este fin de semana. Les voy entonces a compartir pantalla. Clau, te voy a poner de anfitriona para que Ah, puedas bueno, hágale pues. compartir. Si de pronto no me graba, no sé si de pronto me bloquea, aunque lo tengo grabando en la nube, Me le das dicen. grabar, porfa, abajo te va a aparecer una opcióncita de grabar en la nube para yo poder subirlo después y compartírselo a los que no van a poder estar. ¿Listo? Listo. Ya, regalamos un segundo. Ya. Listo. Sí. Listo. Clau, porfa, le vas a dar. Sí, le vas a dar, porfa, grabar. Espérame que ya se me perdió el grabar. Allá abajo, ¿no? Pero es que como ya estoy compartiendo, Ah, se me pierde, se va para otro lado. pero a mí me aparece grabando arriba, a mí. Usted Ya. está viendo la pantalla. Ah, bueno. Y ahí ya están viendo todos pantalla, ¿cierto? Porque Yo aquí sí. te intentan deshabilitar, pausar grabación, detener grabación, pero no me deja como activar grabación. No, eso debe estar grabando. Ya está Sí. grabando, ya está grabando. Bueno, está bien. Listo, No lo entonces regañen. les voy a poner acá a compartir. Bueno, muchachos, entonces les voy a compartir un poquito sobre todo cómo debemos hacer más que todo esta última semana, también que no se queden como solo en eso, porque si yo me vengo alimentando mal desde hace mucho tiempo, no sé, pues pongámosle 6 meses, un año, y hace rato también ya vengo practicando ciclismo que requiere de por sí mucha energía porque el gasto calórico que tenemos cuando practicamos este deporte es alto. Entonces, si yo no repongo como esa energía que estoy gastando, por más carga de carbohidratos que haga 2, 3 días antes de la carrera, si yo vengo con esas reservas bajas, posiblemente incluso esa carga no me alcance para rendir bien en esa carrera. Entonces, que no solo nos quedemos como, ay, la carga de carbohidratos para la carrera, sino ojalá uno siempre tener una alimentación adecuada para el deporte que hace o si alguien es sedentario para el sedentarismo, si alguien quiere bajar, entonces para bajar, pero que uno siempre consuma las calorías que necesita para el gasto calórico que está teniendo, en este caso, el ciclismo, ¿sí? Porque muchas veces, y me pasa mucho en consulta o cuando atiendo a la gente, normalmente y paradójicamente, las personas que más hacen ejercicio son las que menos comen, ¿sí? O las que menos calorías comen, las que más se restringen, las que menos recuperan, y entonces muchas veces eso se va al rendimiento a largo plazo, obviamente, o a la fractura por estrés, o a que venía en un pico de forma súper bien y de un momento a otro mi rendimiento cae, ¿sí? En las mujeres muchas veces eso se nota en una irregularidad menstrual, lo que llamamos amenorrea, ¿sí? En una descalcificación, una fractura. Entonces muchas veces eso es sinónimo de una mala alimentación, cuando yo no le estoy aportando a mi cuerpo la energía necesaria para el rendimiento que quiero tener, ¿sí? O para generar esas adaptaciones que los muchachos con el entrenamiento quieren que ustedes tengan, pero que a veces no se dan y muchas veces es porque no controlamos esa variable de alimentación, ¿sí? Entonces, los sedentarios comen un montón y los deportistas no comen. Eso es lo que encuentro casi que a diario en consulta. Entonces, es importante también que tengan en cuenta el antes, atrás de una carrera, porque tiene mucho que ver también. Listo. Entonces les voy a hablar un poquito del antes, durante y después, como para que lo tengan en cuenta para el evento. Como ya Bianchi les contó, mi nombre es Claudia, soy nutricionista, magíster en nutrición deportiva. Estoy más enfocada en deportes de resistencia, entonces me enfoco más en el triatlón, en el atletismo, en el ciclismo. Listo, entonces espero ayudarles. Entonces vamos a hablar primero como de las características
y las variables que tiene el ciclismo, porque no es solo una sola variable, que es la que vamos a hablar hoy, que es alimentación, hay muchas variables, ¿sí? Entonces empezamos porque el ciclismo es un deporte cíclico, o sea, siempre estamos haciendo lo mismo. No es como el fútbol, por ejemplo, que unas veces corremos, otras veces estamos parados, otras veces caminamos, ¿sí? En cambio acá todo el tiempo estamos haciendo lo mismo, entonces es un deporte cíclico, donde la relación peso-potencia es muy importante, ¿sí? Entonces de ahí la radica que muchos queramos ser delgados, que no podemos ganar peso, ¿cierto? Porque obviamente el hecho de pesar más, obviamente nos va a costar más o es más peso que vamos a tener que arrastrar en la bicicleta y que nos puede afectar obviamente en una subida. En plano, de pronto nos puede incluso favorecer un poquito más de peso, pero digamos en una subida o en una carrera muy larga o en un entrenamiento muy largo, pues igual es peso que tenés que cargar. Entonces digamos que cuando hablamos de un deporte de resistencia, el peso marca un poquito ahí como la diferencia, ¿sí? Entonces, cuando a mí me llegan a consulta, por ejemplo, ciclistas o personas que trotan o incluso triatletas que quieren aumentar masa muscular, entonces ahí es donde yo les digo o les muestro este triángulo, que es el triángulo como de la nutrición o de la nutrición deportiva, ¿sí? Entonces, les digo, bueno, ¿qué querés? Porque a veces no tenemos claro cuál es el objetivo. Hay gente que monta en bicicleta simplemente porque le gusta, por hacer un deporte, habrá otros que hayan terminado ahí por una lesión, normalmente de fútbol, terminan haciendo ciclismo, habrá otros que lo hagan por salud, ¿cierto? Porque les dijeron tenés que hacer algún tipo de ejercicio, y habrá otros que realmente lo hagan desde la forma competitiva porque quieren mejorar, quieren meterse a eventos, ¿sí? E incluso ponerse retos personales pues para mejorar. Entonces ahí es donde podemos ver ese triángulo y en uno de los picos está la salud, en otro de los picos está el rendimiento y en el otro está la estética, ¿sí? Entonces yo les digo, a los que vienen diciéndome, por ejemplo, soy ciclista, pero quiero aumentar masa muscular, vení, ¿para dónde vas? ¿Sí? Lo que buscas es estética, porque entonces quiero verme cuajo, quiero verme bien, ¿sí? O lo que buscas es rendimiento, porque las dos cosas al 100% no las vamos a poder tener, ¿sí? O me tengo que acostumbrar a trabajar con ese peso y darle muy duro al entrenamiento para tener muy buen rendimiento, ¿sí? O sacrifico un poquito la estética para poder tener rendimiento. Obviamente nosotros, como somos más recreativos, ¿sí? No somos élites, no vamos a sacrificar la salud como si lo hacen muchas veces los ciclistas profesionales, ¿cierto? Que entonces sacrifican en parte la salud, o a veces las peladas, por ejemplo, las que son gimnastas, sacrifican porcentaje de grasa, entonces pierden este tema de la menstruación y todo eso, entonces a veces se ve afectada la salud por ese tema. Pero entonces nosotros acá no vamos digamos, a sacrificar mucho la salud, por eso habrá gente que sí lo hace, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a tirar más hacia acá. Pero entonces siempre les digo, ¿para dónde vas? O sea, ¿querés rendimiento? ¿Sí? ¿O querés estética? ¿O querés manejar un punto medio de las tres cosas? ¿Sí? Tener salud, tener rendimiento y que aparte yo me vea bien. Ustedes ven los ciclistas, los que suben, los de montaña, ¿sí? Ustedes ven que son flacos, que no tienen masa muscular, o sea, ellos sacrifican su estética por el rendimiento también. Listo, entonces nosotros podemos tener un punto medio de todos, pero si buscamos uno solo, de alguna forma los otros dos se van a sacrificar. ¿Listo? Entonces ahí está esa relación peso-potencia donde si yo priorizo o mi prioridad es el rendimiento, digamos que ahí la estética tiene que pasar a un segundo plano, ¿sí? Entonces ahí era donde yo les hablaba ahorita como el tema de los deportes de fuerza que nos dijeron o nos enseñaron que es la proteína y que la proteína y que la proteína y todos nos pusimos a comer proteína y los carbohidratos por ningún lado. ¿Sí? Entonces, para un deporte de fuerza donde vos querés aumentar masa muscular, muy importante la proteína. Acá es importante la proteína, pero no es la prioridad. Acá la prioridad es más los carbohidratos, si lo que yo busco es rendimiento. Listo. El entrenamiento es variable, ¿cierto? Ustedes lo han podido ver. Hay jornadas más largas, hay jornadas más cortas, de más o menos intensidad, ¿sí? La frecuencia también en la que entrenamos, no todos entrenan 6 veces a la semana, habrá unos que puedan entrenar solo 3, entonces es un entrenamiento variable, hay días de entrenamientos de fuerza, otros de cadencia, listo, entonces es muy variable el entrenamiento. Un gasto energético elevado, que ya se los había dicho, dependemos de otras variables, ¿sí? No solo del entrenamiento, entonces
Dependemos de si la ruta es muy dura, de si llovió, de si está haciendo mucho calor, de si está haciendo mucha humedad. Por ejemplo, ahorita que van para Cundinamarca es un clima caluroso, muy húmedo, entonces hay que tener mucho cuidado con la hidratación, ¿sí? Entonces tener esto también en cuenta. Los horarios de entrenamiento, porque de ahí también va a depender mis horas de alimentación, si como antes, si soy capaz de comer antes, si como después. Listo, entonces esto también es importante. La sudoración, hay personas que sudan. Clau, qué pena. Clau, me ayudas con algo? Es que hay unos que están ahí como en la espera. No sé si de pronto donde digan participantes puedes aceptar si hay alguien o si ves que va Listo, entrando de pronto alguien lo aceptas, que a mí no me da. listo, de una. Eh, la sudoración, hay personas que sudan más, hay otros que no sudan tanto, hay algunos que se llaman ahora, ya les pusieron nombre, los sudadores salados, que no sé si los han visto, que llegan con el uniforme blanco lleno de sal, ¿sí? Entonces son personas que sudan demasiado, pierden demasiado sodio y esas personas tienen que estar mucho más pendientes de reponer sales durante una carrera, durante un entrenamiento que sea muy intenso, muy largo o donde un clima sea muy caluroso. ¿Sí? La hidratación, que también es una variable muy importante a tener en cuenta, y esto, que es el entrenamiento del estómago y del intestino, que acá esto tiene que ver cuando de pronto entonces llegan a consulta y le dicen a uno, ay, es que los geles me caen súper mal, ¿sí? Vení, ¿ensayaste los geles cuándo? Faltando una semana para la carrera, o venís ensayando geles de pronto desde hace tiempo. ¿Sí? Porque entonces le echamos la culpa al gel, pero si yo nunca entreno el gel en los entrenamientos y me llevo el gel para la carrera, te va a patear el gel, o sea, te va a caer mal sí o sí porque es una concentración de azúcar muy alta en muy poquita cantidad, entonces es algo que te vas a comer muy rápido, ¿sí? Que el estómago no está preparado para absorber esa cantidad de azúcar, entonces digamos que si no lo has entrenado, posiblemente te va a caer pesado. Listo. Entonces, el estómago y el intestino yo también lo tengo que entrenar a comer más, ¿sí? A tolerar ciertos alimentos. Cuando uno está entrenando, digamos que la prioridad en cuanto a sistemas no es el digestivo, ¿sí? Está priorizado el sistema muscular, está priorizado el sistema circulatorio, el respiratorio, pero el digestivo pasa a una cuarta posición, por decirlo así, entonces no estamos tampoco priorizando digestión como para uno decir que es que el estómago ya está ya súper preparado para recibir un montón de comida. Si yo no entreno eso y me llevo para la carrera, o lo que pasa comúnmente, que en carrera se mete uno de todo que para no quedarse sin combustible, y si nunca ensayaste eso, terminas la carrera o incluso durante la carrera te puede dar un vómito, una diarrea, un malestar gastrointestinal, una distensión, ¿sí? Entonces pilas con esto, esto también se entrena, listo, la alimentación también se entrena antes de un evento, listo. Ay, esto no me pasa. Listo. Entonces, algo que les quería mostrar, muchachos, y que es muy importante, son las reservas. Hay algo que se llama el glucógeno, ¿sí? Que es la misma glucosa que obtenemos cuando ya el cuerpo absorbe, por ejemplo, las frutas, las harinas que nos comemos, entonces que el pan, que las galletas, la arepa, eso se termina absorbiendo en forma de glucosa y esa glucosa puede ir a almacenarse en forma de glucógeno al músculo, que es donde la necesitamos nosotros para poder tener esa energía, para poder rendir. Y digamos que en el hígado también se puede almacenar un poquito de ese glucógeno, ¿sí? Pero miren más o menos cuánto puedo yo almacenar de glucógeno en el músculo, de 300 a 500 gramos. Eso va a depender de mi masa muscular. Si yo tengo más masa muscular, voy a tener más capacidad para almacenar glucógeno y si tengo menos masa muscular, voy a almacenar menos glucógeno. ¿Listo? Y en el hígado se almacena glucógeno, pero el glucógeno que hay en el hígado, digamos que lo que va a hacer es mantener la glucosa en sangre. O sea, el hígado lo que va a hacer es que cuando yo ya me quedo sin reservas, simplemente él saca ese glucógeno que tiene, pero no para mandar energía, por decirlo así, para yo seguir, o sí, para seguir entrenando, pero digamos que él se viene a activar o a utilizar cuando ya el del músculo se acabó. Sí, entonces si ya acabé con el del músculo, ¿el cuerpo qué hace? Ah, ya no hay en el músculo, utilicemos el glucógeno hepático para que esta persona siga teniendo energía durante ese entrenamiento o esa carrera. Entonces, por eso es importante comer durante, ¿sí? Esa carrera o entrenamiento cuando estamos hablando de algo largo, porque esto no me va a durar mucho. Miren acá, me va a durar 14 millas si estamos corriendo
que son más o menos 7 kilómetros, 7 y un poquitico más, ¿sí? O si hablamos calóricamente, ¿sí? ¿Cuántas calorías me alcanzan en esos 300 a 500 gramos de glucógeno? Y ustedes han visto de pronto, si se ponen a mirar y si ustedes se ponen banda, los gastos calóricos que uno tiene cuando hace un fondo, ¿sí? Digamos un fondo de 4, 5, 6 horas, en una mujer pueden ser 2.000 calorías, en un hombre puede llegar a ser hasta 3.000, 3.500 calorías, ¿sí? Entonces miren que si yo tengo incluso las reservas más altas, no me va a alcanzar esa energía para ese fondo que estoy haciendo. ¿Listo? Entonces de alguna forma hay que comer para yo reponer ese combustible, ¿sí? Y que no se me acaben esas dos reservas y ahí es donde ya me entra la pálida y obviamente me va a tocar bajar el ritmo. ¿Listo? Tenemos unos depósitos de grasa también. Digamos que los depósitos de grasa son ilimitados, ¿sí? Y la grasa no se va a utilizar hasta que no hayan ya reservas de carbohidrato, ¿sí? Y cuando el carbohidrato ya se acaba, el cuerpo lo que hace en un estado de emergencia es convertir proteína en carbohidrato para seguir teniendo energía. Digamos que lo último que vamos a gastar como fuente de energía son las grasas. Entonces, primero me como la masa muscular muchas veces, ¿sí? Como fuente de energía cuando no consumo suficientes carbohidratos. Y lo último que voy a utilizar, y depende también mucho de la intensidad a la que vaya, es la grasa. ¿Listo? Entonces acá lo que quiero que les quede en la cabeza es lo importante que es tener estas reservas altas para yo poder tener un buen rendimiento durante una carrera. ¿Listo? Este glucógeno muscular, más o menos a la hora y media de haber uno empezado una carrera, un entrenamiento, eso también va a depender de la intensidad, de lo entrenado que yo esté, más o menos a la hora y media ese glucógeno se acaba. ¿Listo? Entonces ya pasamos a utilizar o a depender de las reservas que tenemos hepáticas. ¿Sí? Entonces ahí nos va a ser de mucha utilidad que si yo consumo carbohidratos, voy a tener carbohidratos disponibles para seguir usando, ¿sí? Y que yo no me quede sin combustible y ahí es donde me entre la pálida y me toque bajar el ritmo. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito del antes. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Entonces, los objetivos principales para tener en cuenta antes de una competencia es cubrir esas necesidades calóricas o energéticas, sí, que eso obviamente es muy individual, evitar esas molestias gastrointestinales, entonces ensayando esos alimentos que yo tengo pensado llevarme para la carrera. Habrá muchos que van a parar en los puntos de abastecimiento, habrá otros que como es punto a punto y quieren ir a hacer su tiempo, de pronto van a llevar su alimentación y van a depender solo de eso, ¿sí? Yo siempre les digo, ensayen todo lo que se vayan a llevar, porque si uno se pone a ensayar el día de la carrera, muchas veces esas molestias van a ser mayores, ¿sí? Entonces, si yo he ensayado papa y la logística va a dar papa cocida, coma papa cocida, ¿sí? Pero si usted ha ensayado los geles GU y la logística va a dar geles, no sé, Enervit, y usted nunca se ha tomado un Enervit, no se ponga a inventar, ¿listo? Porque pues, como puede que te caiga bien, puede que te caiga muy mal y te dañe una carrera. ¿Listo? Entonces yo digo, cosas que no hayan ensayado, no se pongan a ensayarlas un día de la carrera porque pueden pasarla muy mal. ¿Listo? Llenar esas reservas de glucógeno muscular. Entonces lo que les digo, lo ideal es arrancar esa carrera con esas reservas al 100%, ¿sí? Entonces también es muy importante, como les decía ahorita, no solo la carga, sino que yo de ahí para atrás, si yo vengo con una dieta muy baja en carbohidratos, ¿sí? Posiblemente voy a llegar a esa carrera no con las reservas al 100%, puedo llegar a un 60, un 70%, ¿sí? Entonces, obviamente, yo asumo que las voy a arrancar la carrera al 100, pero si las arranqué al 70, no me va a durar la hora y media que estábamos hablando ahorita, posiblemente me va a durar menos, ¿sí? Entonces, si yo dejo que me entre la pálida, ustedes saben que salir de una pálida se demora, ¿sí? O sea, uno tiene que sentar, comer, o sea, mínimo media hora, se tira uno ahí para volver a tener energía. ¿Listo? Entonces no dejen que se les acabe esas reservas. Mantenerse hidratado, entonces iniciar obviamente esa carrera bien hidratado, tener presente el tiempo de digestión que tengo disponible antes de la carrera, entonces eso es muy importante, ¿sí? Que cuántas horas debo comer antes de que arranque la carrera, ¿cierto? Entonces, a veces tenemos mucho tiempo, pues si nos vamos a la literatura dice que 3 a 4 horas antes de una carrera, pero si una carrera arranca a las 6, pues yo no me voy a poner a comer a las 2 de la mañana, ¿cierto? Entonces, muchas veces no tenemos mucho tiempo disponible para que el cuerpo haga la suficiente o la adecuada digestión de lo que me voy a comer. Entonces acá les traje como unos ejemplitos
dependiendo del tiempo que tengamos, ¿sí? Antes de esa carrera, listo. Entonces, si nada más tenemos media hora, 45 minutos, este primer rengloncito son los carbohidratos, el segundo son las proteínas, el tercero es la grasa, el cuarto es la fibra, que principalmente está en frutas y en verduras, y el quinto es la hidratación. Listo, entonces en cualquiera de los dos escenarios, sea que yo tenga más de 2 horas, hora y media, 2 horas, ¿sí? Antes de ese evento, la idea es que en los dos escenarios los carbohidratos estén altos, ¿sí? Entonces si hablamos de altos, 2 harinas, entonces tratar de comerme arroz y galletas o arroz y papa o 2 porciones de arroz o 2 tajadas de pan, listo, entonces tratar de que sea alta en carbohidratos. Obviamente ahí también vamos a lo mismo, alimentos que normalmente yo consuma, ¿sí? No es que el día de la carrera yo nunca he comido sándwich, entonces hoy voy a desayunar sándwich, ¿sí? Traten de que en lo posible se parezca a algo que ustedes normalmente desayunan antes de irse a entrenar o de hacer un fondo. Listo. Sí, vamos a hablar acá de proteínas. Entonces, si tenemos muy poco tiempo, digamos que no es la prioridad meter el huevo, el queso, el jamón, ¿sí? Entonces, pueden ser bajos, ¿sí? Igual acá, como les digo, esto también es desde la tolerancia individual. Hay gente que desayuna normal y le va súper bien. Hay gente que no es capaz de desayunar porque le genera reflujo, le genera náuseas, ¿sí? Pesadez. Y hay gente que es capaz de comerse, pero algo muy pequeño, ¿sí? Entonces yo siempre les digo, prioricen carbohidratos. Si es algo muy pequeño, priorice carbohidratos, o sea, harinas. Ya si es capaz de meterle proteína, pues métale alguna cosita, un huevo, un pedazo de queso, digamos que no es la prioridad la proteína, pero puede ir. Listo. Si tenemos más de 2 horas, como tenemos más tiempo para digerir, pueden ser pues más de una porción de estas. Listo, 2 huevos o huevo y queso, por ejemplo. Grasas, entonces que el aguacate, que si leche, queso, crema, mantequilla, la arepa, entonces la grasa es lo que más se demora en hacer digestión, ¿sí? Entonces digamos que si tenemos muy poco tiempo, ojalá no esté, a no ser de que yo la tolere, ¿sí? O esté en muy baja proporción. Lo mismo que la fibra puede generar distensión, se demora más en absorberse, ¿sí? Entonces pasa lo mismo, baja o nula si tenemos muy poco tiempo, y si tenemos más tiempo, entonces puede ir en cantidad moderada. Hay gente que desayuna por ejemplo, el bolsito que de avena o de cereal con fruta, con leche. Si te va bien, mira que ahí estamos hablando de que va fibra, van frutas. Hay gente que le pone frutos secos o mantequilla de maní a eso. Si lo toleran, no hay ningún problema. Listo, aquí es más de tolerancia, más que de qué priorizar. Si hay algo que priorizar, carbohidratos, como siempre. Y obviamente la hidratación que esté. Sí, entonces si tenemos muy poco tiempo, pues ojalá sea algo que no tenga que tener mucha digestión, ojalá no un lácteo, ¿cierto? Un jugo natural, sin azúcar, agua, una aromática, un café, ¿sí? Y si tenemos más de 2 horas, pueden ser bebidas pues ya más preparadas, ¿cierto? Un café con leche, un chocolate, hay gente que acostumbra lo que les digo pues como el cereal con leche, ¿sí? Entonces digamos que ahí ya dependerá también como de la tolerancia individual. Listo. Eso no pasa. Bueno, entonces acá está la famosa carga de carbohidratos de la que siempre nos hablan, ¿cierto? Entonces se puede hacer de 1 a 3 días antes de la carrera, eso ya dependerá, como de si la persona, si yo tengo a alguien que desde siempre viene con una dieta alta en carbohidratos, pues digamos que uno le subirá un poquito, pero no tendrá que hacer una carga de pronto de 3 días porque ya viene con una dieta alta en carbohidratos, ¿sí? Hay gente que hacer esas cargas tantos días antes, cada gramo de carbohidratos, muchachos, para absorberse necesita 4 gramos de agua, ¿sí? Entonces, digamos que consumir más carbohidratos genera que uno se hinche un poquito porque retiene líquidos por ese consumo de carbohidratos. Entonces, hay gente que cuando hace esas cargas con varios días antes, máximo 3 días, se sienten más pesadas y obviamente uno no quiere estar más pesado para el día de la carrera. Entonces, uno en esas personas puede utilizar varias estrategias, no hacer 3 días antes de carga, sino hacer solo 2 días, no subirle tanto de pronto a los carbohidratos, sino solo un poquito versus como venga comiendo, sí, porque eso también, miren que acá pues hablan de números, ¿cierto? Ah, de 8 a 12 gramos por kilo, por ejemplo, yo peso 50 kilos.
8 por 5, 40, serían 400 gramos de carbohidratos que yo me tendría que comer, pero digamos que acá también entraría algo que es muy individual, ¿sí? Si yo no me vengo comiendo ni 2 gramos por kilo, yo no te puedo decir comete 8, porque entonces también te va a generar una intolerancia. Listo, esto también depende de cómo venga esa persona con sus gramos de carbohidratos actualmente consumidos y dependiendo de eso, si una persona está en 2 gramos, yo le subo un poquito, le subo a 4, por ejemplo. Pero si alguien ya está en 6, le puedo subir a 8, ¿sí? Entonces ya esto también es muy individual, ¿sí? No es que esto tenga que ser palabra de Dios, pues para todo el mundo, porque dependerá de cómo esa persona traiga su dieta antes de ese evento, ¿sí? Pero digamos que estos son en la literatura las recomendaciones que deberíamos tener, ¿sí? Para esas personas que, como les decía ahorita, se sienten más pesadas, digamos, si hacen una carga de tantos días, se puede hacer solo un día, aumentando más, un poquito más esos carbohidratos, ¿sí? La recomendación serían 10 gramos por kilo y obviamente, como les digo, también esto es individual y de alto índice glicémico, que los carbohidratos de alto índice glicémico son como los que llamamos carbohidratos simples o azúcares, ¿sí? Entonces pueden ser más harinas refinadas, no tan altas en fibra, entonces un pan blanco, una pasta normal, meterle un poquito más de azúcar, azúcar en las bebidas, jugos naturales con azúcar, algo de dulce que no tenga mucha grasa, listo. Entonces uno ya prioriza un poquito más esos carbohidratos simples. ¿Por qué el carbohidrato simple? Porque el carbohidrato simple trae la glucosa ya en forma de glucosa, ¿sí? Cuando uno se come un pan, digamos que mientras eso se desdobla y se convierte en glucosa para absorberse, se va a demorar mucho más, ¿sí? Mientras que si yo me como, por ejemplo, un dulce, no sé, un bombón o un gel, en este caso que estaríamos hablando como de nutrición deportiva, eso ya viene en forma de glucosa, ¿sí? Entonces digamos que no tiene que hacer ningún proceso de digestión, eso lo voy a absorber inmediatamente. Entonces si solo voy a hacer un día de carga, me va a servir mucho más que tenga esos carbohidratos de absorción rápida para cargar más rápido esas reservas de glucógeno. ¿Listo? Ya si hablamos del día del evento, entonces uno siempre, ya acá también es muy individual, que ese desayuno sea alto en carbohidratos, como les decía ahorita, ¿sí? Y digamos, si desde, no sé, el evento sale a las 6, yo desayuné a las 4 porque de ahí me toca desplazarme hacia el corral donde sale el evento, entonces son 2 horas desde que desayuné hasta las 6 que sale el evento, ¿sí? Entonces, si pasa más de 1 hora desde mi desayuno hasta el evento, se recomienda, ¿sí? Por ahí 30 minutos, 15 minuticos antes también de arrancar, meterle otra carguita de carbohidratos para mantener esa glicemia en sangre y ahorrar ese glucógeno muscular, o sea, que el cuerpo no empiece a gastar mis reservitas de glucógeno, sino que yo si le mando algo, voy a ahorrar esas reservas y voy a mantener mi glicemia en sangre para que no se me vaya a bajar mientras arranca la carrera. Entonces uno ahí normalmente manda, esto también es individual, se recomienda 50 gramos, ¿sí? Un gel, si ustedes le han visto, muchachos, tienen más o menos 20, 24 gramos de carbohidratos, ya ahora encuentra uno también geles con más gramos de 40, ¿sí? Entonces, digamos que ahí ya depende mucho de si esa persona ha ensayado esa carga de carbohidratos en un solo gel, ¿sí? Pero se recomienda más o menos 50 gramos de carbohidratos antes de arrancar una carrera. Si ustedes nunca han ensayado eso, yo les recomiendo por ahí 20, 30 gramos de carbohidrato, 15, 30 minuticos antes de arrancar una carrera. Ojalá de esos carbohidratos simples, o sea, un gel, unas gomitas, un bocadillo, una bebida hidratante, por ejemplo, Gatorade, o si ustedes utilizan alguna hidratante en polvo, que normalmente también vienen con carbohidratos, un Actimaz, un Name Sport, un PX, cualquiera de estos en polvo, pues listo, también pueden ser útiles acá como para antes de la carrera, si vemos que llevamos mucho tiempo ya de haber desayunado. Listo. Hay que tener algo en cuenta y es que la síntesis de glucógeno, o sea, para que lo que yo me comí de harinas se convierta en glucógeno, se demora más o menos 4 horas, ¿sí? Entonces, es muy importante esa carga, por eso hacemos esa carga desde día anterior o días anteriores para ir rellenando esas reservas, o esas personas que salen en ayunas porque normalmente no toleran nada, entonces tener muy en cuenta que ojalá la noche anterior su comida haya sido alta en carbohidratos, ¿sí? Porque si yo solo voy a depender de lo que empiece a comer en la carrera y vengo desde un ayuno, desde, no sé, desde el almuerzo del día anterior,
¿sí? O bajo en carbohidratos porque anoche solo me comí un pollo con ensalada, poniendo un ejemplo, posiblemente mis reservas de glucógeno voy a arrancar con ellas súper bajitas. Entonces, si voy a arrancar en ayunas, porque no soy capaz de comer, traten de que esa comida de la noche sea alta en carbohidratos. Listo, 2, 3 harinitas en lo posible para que por lo menos esas reservitas lleguen un poquito llenas al otro día. Listo, muy bien. Ya en el durante, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta, muchachos? Los objetivos, seguir o continuar brindando esa energía al músculo y al cerebro para que obviamente podamos tener buen rendimiento, lograr mantener esa intensidad y el rendimiento que queremos tener. Obviamente, como esto es punto a punto, como les decía, habrá muchos que no vayan a parar, ¿cierto? Porque van con el objetivo de hacer una buena carrera, habrá otros que sí van a parar porque simplemente lo que quieren es parchar, ir a terminar, ¿cierto? Es indiferente, pues, como el objetivo de cada uno, pero en ninguno de los dos casos nos podemos quedar sin combustible, ¿listo? Y en los dos casos necesitamos combustible. Obviamente esas personas que van a ir más a tope, más sin parar, van a necesitar más que posiblemente los que sí van a ir más despacio o van a parar, ¿sí? Porque pues se van a poder alimentar de pronto mejor quienes vayan a parar en los puntos de abastecimiento, ¿sí? Evitar una deshidratación. Entonces acá pilas muchachos porque es muy importante tanto el agua que yo me consuma como las sales que yo me consuma, ¿sí? El agua no hidrata, ¿sí? El agua, pues o sea, el agua me repone líquido, pero no me repone electrolitos. Y ahorita que hablábamos de ese sudador salado, ¿sí? Porque igual todos perdemos sodio cuando sudamos, sodio, potasio, cloro. Cuando yo ya entreno o hago una carrera que va a durar más de una hora y esta carrera va a durar más de una hora, sea los que vayan a hacer la corta o los que vayan a hacer la larga, ¿sí? Voy a necesitar reponer sales. El agua sola no me va a reponer sales, ni me va a reponer carbohidratos, porque por ahí también es otra forma de incluir o reponer carbohidratos a través del líquido que yo llevo, ¿sí? Si utilizamos alguna bebida hidratante. Entonces, lo bueno de una bebida hidratante es que estamos matando 3 pájaros de un solo tiro. Líquido, sodio y carbohidratos. Listo. Entonces, ya habrá personas que de pronto digan, no, claro, es que a mí me gusta deshidratar con agua. Listo, perfecto, pero entonces tenés que tener esas variables de sodio y carbohidratos mapeadas en otra parte. Entonces, o llevo mis pastillas de sales, ¿sí? O que los alimentos que yo lleve de alguna forma me aporten sodio también. Por ejemplo, un sándwich con jamón, un jamón tiene sodio, un pan tiene sodio, ¿sí? Hay geles que traen sodio también, ¿sí? Entonces, tener mapeado eso y los carbohidratos, obviamente, ¿cierto? Que entonces ahí ya estamos hablando del banano, de que si llevo el gel, que si llevo el bocadillo, que si llevo la bebida hidratante, que si llevo la barrita deportiva, que si llevo las gomitas, ¿sí? Que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, pilas con esto, que es muy importante las 3 cosas. Agua, ¿sí? Sodio, y más si vamos para un clima caluroso. Entonces, de pronto, los que no utilizan pastillas de sales, muchachos, utilicen una bebida hidratante para hidratarse, ¿sí? O échenle ustedes sal al agua, también es válido. Una cucharadita con la que endulzamos el café, que es la chiquitica, una cucharadita de sal, ¿ve? 1 gramo de sal, perdón, que sería más o menos 1/3 de esa cucharita pequeña, ¿sí? Tiene 400 miligramos de sodio, ¿sí? Más o menos en el durante, cuando uno va para un clima caluroso y para una carrera larga, ¿sí? De más de 1 hora o 2 horas, uno puede perder, eso también es muy individual, de 600 a 1200 miligramos de sodio por hora, ¿sí? Eso también es muy individual. Los que sudan más van a perder más, los que sudan menos van a perder menos. Pero si estamos en un clima caluroso, posiblemente la sudoración a todos nos va a aumentar, ¿sí? Entonces hay que estar muy pendientes del sodio. Entonces, como les decía, una cucharita tintera, por ahí 1/3 de cucharita tintera, que es 1 gramo de sal, ¿sí? Tiene 400 miligramos de sodio, o sea que si hablamos de toda la cucharita tintera, que son más o menos 2,5 gramos, lo que pesa en sal, eso podría tener 1000 miligramos de sodio, ¿sí? Entonces ustedes pueden incluso al agua diluirle sal si quieren, ¿sí? Pero como les digo, las bebidas hidratantes, si ustedes se ponen a leerle la tablita nutricional, ahí les dicen por scoop cuánto de sodio les aporta. ¿Listo? O los geles, si ustedes le leen la tabla nutricional, también normalmente algunos traen sodio, ¿sí? Ya el que usa pastillas de sales, entonces yo lo que estas efervescentes, por ejemplo, las de GU, las de ZIN, las de CIS, las de NUN, que le echamos esto al termo, pan,
que hay que tener en cuenta ahí que me tengo que tomar todo el termo, porque de nada me sirve yo echarle la pastilla, pero si no me va a tomar eso, ahí quedaron las sales. Entonces no hice nada. Listo. Entonces, de pronto lo dificultoso ahí o lo de logística de eso es que me tengo que tomar todo el termo. Si yo uso cápsulas de sales, de alguna forma es más fácil porque con la cápsula la paso con agua y ya garanticé que el sodio está adentro. Listo. Entonces, digamos que cuando hablamos de logística, yo tengo que pensar que es más fácil para mí, ¿sí? Si llevármela en la bebida hidratante, si llevármela en los alimentos, si me llevo mis cápsulas de sales, o si le voy a echar la efervescente, que yo sí garantice que me tome todo el líquido que tengo en la caramañola. ¿Listo? Porque ahí hablamos de algo que se llama hiponatremia, ¿sí? ¿Qué es hiponatremia? Que a veces la gente se pone a tomar mucha agua, diluyen el sodio del cuerpo, se nos baja el sodio, ¿sí? Y ahí es cuando nos da la llamada hiponatremia, que es que se nos baja el sodio en el cuerpo y eso nos baja la presión, ¿sí? Y eso nos puede disminuir el rendimiento, ¿sí? Entonces no me baja el rendimiento solo el no comer, sino también el no hidratarme bien y no hidratarme con sales cuando necesito las sales. ¿Listo? Entonces estar muy cuidadosos. Ni exceso de sodio sin líquido, porque entonces me tomo todas las sales, pero no hay agua. Entonces pasa lo contrario, hay demasiado sodio, pero no hay agua para diluirlo. Me puede dar antes lo contrario, una hipertensión. Listo, porque entonces tengo el sodio súper alto, no hay agua para diluir y los síntomas son casi similares. Listo. Y está ya la deshidratación, que entonces no hay agua, ni hay sodio, ni hay nada, entonces lo mismo. Bajón en el rendimiento, un golpe de calor, o incluso hasta la muerte, pues si nos vamos a ir a algo muy extremo. Entonces, tener cuidado también acá. Evitar las molestias gastrointestinales, entonces acá es lo que les he dicho, pues de ensayar las cosas. Y ya les voy a mostrar que a medida que avanza una carrera, un entrenamiento, como la fatiga se va haciendo más visible, hay que ir aumentando más esos gramos de carbohidratos que yo me estoy comiendo durante esa carrera. Entonces, si yo no tampoco entreno mi estómago a que cada vez tengo que comer más cantidad, ¿sí? También me puede dar o me entra la fatiga y me da la pálida, ¿sí? O me dan esas molestias gastrointestinales que de pronto me hacen retirarme de un evento, ¿sí? Priorizar siempre carbohidratos, como les dije, y ya si una carrera o un entrenamiento dura más de 5 o 6 horas, como puede pasar acá, entonces también se hace importante aportar grasas y proteína por el daño muscular que estoy generando y para generar saciedad y obviamente como estoy generando un gasto calórico, tengo que reponer también parte de ese gasto calórico para poder tener energía para poder terminar. ¿Listo? Entonces siempre la prioridad serán los carbohidratos y lo que yo busco es rendimiento, ¿sí? Pero si ya algo se hace muy largo, digamos que ahí es válido meterle grasas y proteína, que esto también obviamente dependerá de la tolerancia. Y no sé si ustedes han visto que nos pasa mucho que a medida que va avanzando las horas, ¿sí? Se hace más difícil comer. Y si todo es dulce, se hace más difícil comer dulce, ¿sí? Entonces uno ya se vuelve la palatabilidad y el gusto hacia lo dulce cada vez va disminuyendo y eso también es a raíz de la misma fatiga y de las mismas horas de esa carrera o de entrenamiento. Entonces, ahí yo también siempre les digo, traten de ensayar dulce y salado, ¿sí? Porque es muy bueno si tenemos las dos opciones y poder ir alternando porque así voy a ayudar a que de pronto mi tolerancia sea un poquito mejor y logre comer bien todo el evento. Listo, y no deje de comer porque uno a veces deja de comer porque, uy, ya otro gel más no me entra, ¿sí? Entonces, tratar de tener opciones saladas también, una papa cocida, unas galletitas, por ejemplo, yo les recomiendo estas Ritz de queso o las Dux de queso que son redonditas que de pronto es más fácil de meterse un bocado, papita criolla chiquita cocida, los wrapsitos con queso, con jamón, un sándwich, que entonces uno el sándwich lo puede partir en 4 para que le quede más fácil meterse cada bocadito, ¿sí? Entonces pensar también en opciones saladas que a veces le alternan a uno un poquito ese sabor dulce que uno ya no quiere a veces como más dulce, ¿sí? Entonces esto es una recomendación general, muchachos, de lo que la evidencia nos muestra y si ustedes de pronto han visto estudios, a medida que aumentamos los gramos de carbohidrato por hora consumidos, ¿sí? Esas personas normalmente se demoran menos tiempo, las que más gramos de carbohidrato consumen son las que menos tiempo se demoran en una carrera, ¿sí? Entonces, de ahí radica el rendimiento, ¿listo? Entonces, el rendimiento depende de
cuánto consuma yo y obviamente pues de mi entrenamiento, ¿cierto? No es solo la alimentación, pero si estamos hablando de alimentación, los carbohidratos son los que me van a llevar a un mejor rendimiento. ¿Listo? La proteína en el durante no es importante, la proteína es importante en el después, porque yo igual en el durante estoy haciendo un daño muscular, ¿sí? Por ese entrenamiento o esa carrera que estoy haciendo, estoy rompiendo fibras musculares. Entonces, digamos que en el durante yo no voy a reponer proteína porque no me va a servir ni para darme rendimiento y yo estoy haciendo más daño muscular, ¿sí? Entonces no puedo depender de la proteína como para que me dé rendimiento, ¿sí? La proteína es muy importante en el después, o sea, para recuperar ese daño muscular que hice, pero en el durante no es tan importante, me aporta energía, sí, pero no me va a hacer ir más rápido, que es lo que quiero de pronto. ¿Listo? Entonces acá abajo, si ustedes ven, está el tiempo que dura un evento, un entrenamiento, ¿cierto? Y acá arriba están acá en la mitad, los gramos de carbohidrato por hora. Esto no va con el peso, sino que esto se asocia es a la tasa de absorción que tiene la glucosa, ¿sí? Entonces, se ha visto que la glucosa que consumimos o cada gramo de glucosa se oxida en un minuto, ¿sí? Entonces, si yo estoy oxidando un gramo de glucosa por minuto, yo por hora necesito 60 gramos de glucosa, porque por minuto estoy oxidando un gramo. ¿Listo? Entonces, de ahí radica esta recomendación de 60 gramos por hora, ¿sí? Pero entonces acá es lo que les digo, que esto también es muy individual, porque si yo no me estoy consumiendo ni 10 gramos por hora, yo no te puedo venir a decir, hey, comete 60, ¿sí? Que si esto lo trasladamos a geles, sería más o menos meterme 3 geles en una hora, ¿sí? Y no todos somos capaces de hacer eso, ¿sí? Entonces aquí esto también se entrena, ¿sí? Entonces miren, si el entrenamiento dura menos de una hora, digamos que ahí yo puedo sobrevivir con lo que desayuné, si desayuné con esto que hablamos alto en carbohidratos y no hay ningún problema. Acá se habla de, no sé si ustedes han escuchado hablar como de los buches de carbohidratos o han visto a los futbolistas de pronto que hacen buches con la bebida y la botan, ¿sí? Cuando consumimos una bebida hidratante que tiene carbohidratos y simplemente hacemos buches y la botamos en como que en la boca quedan esa sensación de esa glucosa y eso ayuda a mejorar el rendimiento, ¿sí? O a tener energía sin tener que haber consumido carbohidratos. Entonces se recomienda eso si, digamos, va a durar menos de una hora. Si ya vamos a hablar de 1 a 2 horas, la recomendación son 30 gramos de carbohidrato por hora. Entonces, digamos, un gel y un poquito, un gel y medio, pues digamos, a ser muy exactos, ¿sí? En esa primera hora. Listo, hasta las 2 horas. Ya después de las 2 horas, miren que empezamos a hablar de 60 y ya incluso a partir de las 3 horas empezamos a hablar de 90 gramos de carbohidrato. Listo. Entonces miren que a medida que avanzan las horas, deberíamos aumentar esos gramos de carbohidrato. Entonces eso uno lo entrena y lo va ensayando a ver hasta dónde puede aumentar. Si podemos llegar a esto, maravilloso. Ahora, por ejemplo, el Jumbo Visma, ¿sí? Está incluso, y el Ineos, que tienen nutricionista, están incluso ensayando 120 gramos de carbohidrato por hora en algunos corredores que son capaces de consumirlo. Listo. Y están estudiando a ver si con más gramos mejora aún más el rendimiento o si este es el tope, que si ya hasta los 90, eso es lo que se puede absorber y hasta ahí nos da para que tengamos un buen rendimiento. Pero sí se han hecho estudios que con 90 son las personas que menos se demoran. ¿Listo? Entonces, si esto lo podemos empezar a ensayar nosotros, o sea, armar los paqueticos, voy para una montada de 4 horas, listo, voy a desayunar, en esa primera hora no necesito mucho, en la segunda llevarme 30, ¿sí? Voy en 30, listo, a empezar a ver si a partir de la segunda le subo a 40 o a 50, a ver qué tolerancia tengo, ¿sí? E ir entrenando mi estómago y mi intestino a ver si llego a esto. ¿Listo? Que esto puede ser de mucha utilidad si alguien busca rendimiento como tal. Listo. Acá les traje como ejemplos de los productos, por ejemplo, y en qué porción es necesaria para aportar lo mínimo que serían 30 gramos de carbohidrato. Entonces, si ustedes ya han mirado un Gatorade de 600, aporta más o menos 30 gramos de carbohidrato, ¿sí? Un bocadillo aporta más o menos 20 gramos de carbohidrato, entonces por eso acá les pongo un bocadillo y medio. Un banano, más o menos, dependerá también del tamaño,
puede aportar más o menos entre 20 y 25 gramos de carbohidrato, ¿sí? Acá entonces juega la fibra, entonces tengo que mirar si a mí me va bien con el banano, porque entonces la fibra puede generar pesadez, ¿sí? O no puede caer muy bien al estómago, entonces ya tengo que mirar yo, o hay gente que está usando dátiles también, más o menos 2 dátiles aportan más o menos 20 gramos de carbohidrato, pero entonces ahí juega mucho la fibra, ¿sí? Y mucha fibra puede generar diarrea, si meto mucha fibra, ¿sí? Entonces esto también es muy de tolerancia, como les digo, una Coca-Cola, una malta. Yo siempre les digo, muchachos, vea, la alimentación del durante no tiene nada que ver con la alimentación del día a día, ¿sí? Porque acá necesitamos glucosa, algo que se absorba ya, porque es que yo necesito energía ya para que mis reservas de glucógeno no lleguen al piso y para que mi glicemia en sangre se mantenga y a mí no me dé la pálida. Entonces aquí es válido todo lo que venga en forma de azúcar. Listo, Coca-Cola, Malta, Festival, Oreo, la compotica esta del de uno, la Chiqui Chups, panelitas, listo. Y ya está todo lo de la confitería deportiva, que digamos esto se vuelve es muy de tema de logística, ¿sí? Es muy fácil llevarme 3 geles, pero no es muy fácil llevarme de pronto 3 bananos, me van a pesar más, ¿cierto? Y me van a ocupar más espacio en los bolsillos. Entonces aquí también juega mucho la logística, que me ocupa menos espacio. O lo que yo les decía, las bebidas, ¿sí? Ya incluso venden carbohidratos en polvo, no sé si alguno lo haya ensayado, estos sobres que a veces traen 80 gramos de carbohidrato en un sobre, pues, para la gente que se le hace difícil destapar algo para comerse, ¿sí? Digamos que llevar eso en el termo es súper útil, ¿sí? Eso sí, tómeselo porque si no se lo va a tomar tampoco hacemos nada, ¿sí? Gomitas, que entonces acá pueden ser gomitas también normales, lo que pasa es que entonces si ya nos vamos como a que si es confitería deportiva, muchas veces traen entonces también algo de sodio, ¿cierto? Entonces es un poquito más pensado en el deporte, pero digamos que una gomita Trululú pálida también, o sea, yo lo que necesito es glucosa, ¿listo? Entonces si hablamos de las GU, que vienen en un paquetico de 16, más o menos 11 gomitas me aportan 30 gramos, y si hablamos de las Clif, más o menos 4 gomitas me aportan 30 gramos de carbohidrato, ¿sí? Geles, entonces acá depende, porque ya encontramos geles con más gramos, pero más o menos 20 hasta 30 gramos de carbohidrato los geles aportan. ¿Que cuál es mejor, muchachos? Cualquiera. Realmente ahí es más también de tolerancia individual, ¿sí? Porque casi todos, si ustedes les miran, son muy similares. Unos de pronto traerán cafeína, otros traen más sodio, otros traen, algunos les meten aminoácidos ramificados, ¿cierto? Pero digamos, todos traen glucosa, maltodextrina, fructosa, que es como lo ideal que deberían tener, ¿sí? Pero entonces ahí depende más de si a mí me sabe bueno, de si soy capaz de comérmelo, de si soy capaz de destaparlo, de cuál es más costoso, cuál es más barato, si lo tolera bien el estómago, si no. Entonces, digamos que si ustedes me preguntan a mí, cualquiera, el que hayan ensayado, el que más les guste, con el que les vaya más bien, con el que ustedes sientan que realmente les da energía y los prende, ¿sí? A mí, por ejemplo, me va bien, yo monto bici también, a mí me gusta Cliff, a mí me gusta mucho la marca Cliff y me va súper bien con ella, ¿sí? A muchos les gusta Goo, a muchos otros les gusta Going, entonces digamos que no realmente, ay, que hay uno mejor que otro, es muy individual. Listo. Barras deportivas, entonces también hay muchas marcas. También hay unas que tienen 20, otras 30. Por ejemplo, las Cliff tienen 40, 45. Las Going tiene como 30, las Enervit tienen 15. Entonces depende, obviamente, también de la barrita. Yo ahí les recomiendo mucho, léanle la tablita nutricional a lo que compren de confitería deportiva y donde dice carbohidratos totales, guíense ahí y ahí dice 20, 30, y ustedes van sumando sus gramos de acuerdo a las horas que vayan a hacer. Listo. La compotica de sal de uno trae 23 gramos de carbohidrato y es súper buena opción, eso vale con 1.900 pesos, súper barato. Y pueden ser un sándwich, un wrapcito como opción salada. Si yo le meto 2 tajadas de pan, ahí son 30 gramos de carbohidrato. Y si ya le meto una cucharadita sopera de mermelada, normal, con azúcar, no light, y acá tampoco Coca-Cola light, porque necesito la glucosa. Listo, entonces en el durante una Coca-Cola normal. Ya si usted está aquí sentado escuchando la charla, tómese una Coca-Cola light, porque es que esa glucosa que se va a comer en este momento no es para el rendimiento. Esa sí posiblemente se le va a acumular en forma de grasa y allá termina,
¿sí? Pero en el durante usted está gastando eso como fuente de energía, ¿listo? Entonces es diferente la situación si yo estoy en reposo a que si estoy entrenando o en una carrera, ¿listo? Y obviamente eso hay que ensayarlo. Si yo nunca me he tomado una Coca-Cola montando, no se ponga a inventar, ¿listo? Entonces ensayen primero antes de. Entonces esas son opciones que les pueden servir. Y en el después, es importante después del evento reponer carbohidratos, reponer buena fuente de proteína, porque entonces obviamente lo que les hablaba ahorita de la recuperación de ese daño muscular, grasas, verduras, digamos que es opcional, uno acá le tira más a priorizar esto, ¿sí? Pero pueden ir también, y obviamente líquidos para rehidratar. Listo, que ya les voy a hablar acá un poquito como de la hidratación también ahorita al final. Entonces, si digamos acá depende también, muchachos, de que si es un evento deportivo, muchas veces yo no voy a terminar y me voy a ir de una vez para el hotel o para la casa, donde esté, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería uno inmediatamente poder recuperar, no demorarse mucho y ojalá dentro de las primeras 6 horas hacer bien esa recuperación para garantizar volver a rellenar esas reservas de glucógeno. Entonces, si puedo comer en máximo de 0 a 1 hora post evento, ¿sí? Un arroz, una pasta con atún, digamos que si es algo donde yo voy a terminar en una parte lejos y puedo conseguir esto, porque yo creo que allá les van a dar igual almuerzo, pero esto les va a servir para otros momentos también de la vida, no solo para este evento que sí tiene almuerzo incluido. Un arroz con atún, llevarme yo eso, por ejemplo, ¿sí? O un batido, hacer un batido completo con proteína en polvo, que tenga carbohidratos, que puede ser la fruta y avena, por ejemplo, y mantequilla de nueces, o comerme aparte unos frutos secos. O sea, uno siempre busca que estén los 3 macronutrientes y en mayor proporción carbohidratos y proteína. ¿Listo? Complementos nutricionales de estos que venden ya listos, que es un Ensure líquido, un Nutren, una glucerna, listo, también se vuelve un buen recuperante, o una bebida chocolatada, ¿sí? Un Milo en cajita, un Nesquik, un Alpine, se vuelven súper buena bebida recuperante, porque ahí está todo, ¿sí? Carbohidratos desde la leche, el azúcar del chocolate, la proteína de la leche, entonces se vuelven muy buen recuperante y son baratos. Recoveries comerciales, pues que encontramos también de las marcas, Ultragenesis, hay muchas marcas que tienen pues ya también recovery, Gu también tiene recovery. Puede ser otra yogur griego que es más alto en proteína con cereal y fruta, entonces ahí priorizamos carbohidratos y proteínas también, o un sanduchito o un burrito, listo, que tenga jamón, queso, si tiene pollo, si tiene atún, maravilloso, listo, entonces eso puede ser una recuperación rápida si de pronto estoy lejos, puedo conseguir esto de forma fácil, y una recuperación lenta ya sería pues digamos el almuerzo como tal, ¿sí? Entonces ojalá alto en carbohidratos, ojalá 3, 4 harinas en ese almuerzo, entonces sopa, arroz, papa, ¿cierto? Entonces me puedo meter 3, 4 harinas en ese almuerzo, 1, 2 porciones de carne, que si hablamos más o menos, una porción de carne son 100 gramos, ¿sí? Como uno compra pues los fileticos de pechuga en la casa o la porcioncita de carne en la casa, ¿sí? 1 o 2 porciones de esa sería un buen aporte de proteína para esa recuperación, verduras que ya les dije puede ser opcional, y tratar de que sea también bebida hidratante o jugo con azúcar porque necesitamos recuperar esas reservas de glucógeno, entonces no importa si en ese mismo día la bebida que yo tome post entrenamiento, post evento, sea alta en azúcar. Listo, no hay ningún problema. O comerme un postre, por ejemplo, pues ahí también me puede servir de alguna forma de recuperación. Ya entonces, hablándoles un poquito de la hidratación, entonces también, muchachos, tener en cuenta de pronto estos días previos, hidratarme bien, ¿cierto? Entonces, mirar más o menos cuánto me estoy tomando. Una recomendación muy general puede ser por kilo de peso, 30 mililitros de agua, ¿sí? Entonces, si yo peso 50 kilos, 5 por 3, 15, necesito mínimo 1,5 litros de líquido al día. Entonces, mirar más o menos cuánto me estoy consumiendo. Y recuerden que uno cuando entrena suda, entonces 1 por hora de entrenamiento debería reponer 500 mililitros adicionales, o sea, casi una caramañola de bici, si hablamos. Entonces, adicional a ese 1,5, si yo hoy entrené 1 hora, me tengo que tomar esos 500, ojalá en el durante, ¿sí? Porque ahí también hay sudoración, reponer esa cantidad de líquido que pierdo ahí. ¿Listo?
Si el entrenamiento o carrera es menor a 1 hora, que no va a pasar acá, pero digamos cuando entrenen y no sea muy largo, no es necesario incluir sales ni carbohidratos, como hablábamos ahorita. Pero si el entrenamiento es mayor, entonces sí meterle sales y meterle carbohidratos. Entonces tener esto muy en cuenta, las 3 cosas: líquido, sodio y carbohidratos, que puede ir en los alimentos o en la misma bebida, pues como tal. Recomendación ideal: ojalá 2 caramañolas por hora. Es muy difícil, ¿sí? Pero entonces por lo menos mínimo 1 caramañola por hora, ¿sí? Y si pueden, recuerden o acuérdense o pónganle al ciclocomputador, si de pronto tiene alarmas, cada 15 minuticos meterle un sorbito al termo. Si uno le mete un sorbito de 150 o 200 mililitros al termo cada 15 minutos, en 1 hora te terminas tomando 1 caramañola. Listo. Y recuerden que van para un clima caluroso, entonces cuiden mucho la hidratación. Entonces, estos días previos, traten de consumirse ese mínimo del que hablamos. Si no están utilizando sales, aumenten entonces el consumo de sal en la dieta un poquito. Échenle a la ensalada un poquito más de sal, al huevito, al aguacate, ¿sí? Porque va a ayudar a coger un poquito más reservas de sodio que posiblemente allá voy a perder. ¿Listo? Lo que hablábamos de climas calurosos, lo de la hiponatremia y la hipernatremia, que es bajo sodio o exceso de sodio. Y si alguien quiere ser muy exacto, uno se puede pesar antes de entrenar, si tienen pesa, sin ropa, sin nada, y cuando lleguen de entrenar, si sudan mucho, se quitan la ropa, porque eso les puede generar más peso si está muy mojada la ropa. Y las mujeres, si sudan en el cabello, pues obviamente quitarse ese exceso de sudor, pues si es que de pronto botan mucho, pues tienen mucho líquido ahí en el cabello, ¿sí? Y pesarse inmediatamente después de que lleguen de entrenar, sin haber repuesto nada, ni líquidos, ni comida, nada. O sea, antes y después. Y miran más o menos el cambio de ese peso. Listo. ¿Cuánto les dé? Si me dio 1 kilo, por ejemplo, ¿sí? Yo multiplico eso por 1,5, lo multiplico en gramos, entonces, digamos, perdí 1 kilo en ese tiempo, ¿sí? Lo multiplico por 1,5 y eso es lo que yo debería reponer en líquido. ¿Listo? Entonces, ese peso perdido en gramos por 1,5 siempre. Si quieren ser muy exactos y reponer la cantidad de líquido que posiblemente perdí durante ese entrenamiento. ¿Listo? Acá hay unas recomendaciones como generales de hidratación, entonces 4 horas antes del ejercicio o carrera, ¿sí? De 5 a 7 mililitros por kilo de peso, 2 horas antes, 3 a 5. Entonces esto digamos que también lo pueden eh, como ¿cómo se dice? Como incluir en esas recomendaciones antes de ese día previo o ese mismo día del evento. Entonces, ¿qué voy a tomar de sobremesa en el desayuno? Yo peso 50 y lo ideal es tomarme 5 mililitros por kilo. 5 por 5, 25, 250. Sería un cafecito, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tomarme ese cafecito en ese desayuno para garantizar esos 250 ml de líquido. ¿Sí? O si solo tengo 2 horas, entonces lo mismo, mirar si me ajusto a esta recomendación. Mirar la orina, muchachos, eso es un poquito de ayuda. Si la orina está muy oscura, quiere decir que estoy algo deshidratado. Y si la orina está tirando más bien clara, es que puedo estar más bien hidratado. ¿Listo? Entonces, si esa orina está muy oscura, agreguen un poquito más de esta cantidad, pues, que dice acá. Y en el durante, entonces, lo que hablábamos, con sodio y cantidad basada en los cambios del peso corporal, que esto también hay algo que se llama la tasa de sudoración que uno puede hacer. Entonces, uno le dice al paciente, pésese antes, pésese después, y mida bien cuánto líquido se consumió en todo ese entrenamiento y uno le puede sacar más o menos en sodio, en líquido, cuánto necesita durante, después, ¿sí? A esa persona específicamente, porque esto también es muy individual, pues como les digo. Y después del ejercicio, lo que les decía, entonces multiplicar ese peso por 1,5, que eso es más o menos lo que uno debe reponer después de una carrera o un entrenamiento largo. ¿Listo? Muchas gracias. Clau, gracias. Bueno, la idea es que hagamos como una rondita de preguntas cortas para quienes tienen preguntas, que siempre nos preguntan mucho temas de nutrición cuando hablamos, y lo que siempre les decimos que siempre hay que acudir a la persona experta en el tema. Nosotros, por el hecho de saber algo de nutrición, no nos hace nutricionistas. Claudia ahorita acá en lo que va a responder tampoco les va a hacer un plan
de alimentación ni previa a la carrera, ni para durante, sino que tratar de que hagamos preguntas muy concretas sobre algo que quieran preguntar. Claudia nos ayuda. Les vamos a compartir también el número de Claudia por si necesitan alguna asesoría. Para quienes no viven acá en Medellín, están en Bogotá o por fuera. Claudia creo que también hace asesorías virtuales, entonces se puede contactar con ella. No sé, ¿quién quiere arrancar? ¿Quién tiene alguna pregunta? De una. Hola, profe, buenas noches. ¿Me escucha? Y Hola, Rafa, adelante. Hola, Claudia, buenas noches. hola. Muy buena la charla, muchísimas gracias. Creo que fue muy útil, muchos aspectos importantes a tener en cuenta. Quería hacerte una consulta respecto a la cafeína. Yo soy un tomador de café diario eh, y quería consultarte, digamos, si para el tema del efecto de la cafeína en estos geles y demás que tienen cafeína, ¿tú recomiendas el tema de reducir la ingesta de cafeína esta semana previa a la carrera o crees que no haga Sí, efecto? sí, se puede, digamos que uno puede volverse o que ya el efecto de la cafeína no se presenta porque obviamente soy un tomador frecuente, ¿sí? Y se puede quitar sí, bajar un poquito el consumo de cafeína para que de pronto si vas a consumir geles con cafeína tengan un mejor efecto. Ahí la recomendación es para que puedas ver los efectos que tiene la cafeína a nivel de rendimiento, es consumir mínimo 3 miligramos por kilo. Entonces, mírale a los geles cuántos miligramos de cafeína aporta. ¿Cuánto pesas vos, Rafa? Estoy en 70 kilos. Entonces, si, por ejemplo, necesitas 210 miligramos de cafeína para que veas los efectos de la cafeína, que son cuáles, disminuir como esa aparición de fatiga. Listo. Entonces, mínimo en esos geles te puedes llevar tres que tengan 75, por ejemplo, o uno solo si toleras bastante cafeína, uno que tenga 100, 150 y uno de 70, porque si consumís menos de 2 miligramos por kilo no vas a ver el efecto de la cafeína. ¿Sí? Y la cafeína se activa a los 45 minutos, una hora después de haberse consumido lo que tenga cafeína. Listo, entonces de nada me sirve si ya te falta menos de una hora para terminar la carrera, tomarme el gel con cafeína. Te va a servir de pronto a mitad de carrera o al inicio de carrera. Listo, entonces para que lo tengas en cuenta. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Con gusto. Siguiente. A ver, Felipe escribió por acá. ¿Dónde está? Que si recomiendo consumir creatina. Sí y no, porque digamos que la creatina a nivel de ayuda ergogénica aumenta la fuerza, pero a la vez puede ayudar a aumentar la masa muscular, ¿sí? Entonces digamos que en deportes de resistencia uno puede de pronto ensayarla, pero mirar a ver si sí genera esos efectos y adicional, uno de los efectos adversos es que puede generar retención de líquidos intramuscular, entonces se puede hacer pesar más, ¿sí? Entonces ahí uno puede o disminuir como el consumo diario para que de pronto no genere ese aumento de peso, ¿sí? Pero sí es muy efectivo como para aumentar la fuerza y es un suplemento súper seguro, entonces sería como de pronto ensayar y que mires de pronto al tiempo, por ahí a los 3 meses de estarla consumiendo diario, mínimo 5 gramos, a ver si logras ver efectos en la fuerza o te pesas antes de empezar a suplementar y cuando lleves ya 3 meses a ver si de pronto el cambio, notas cambio en el peso, que se podría hacer como un efecto adverso, pues si hacemos ciclismo, que lo que queremos es no pesar más. Otra pregunta por acá, que si recomiendas el consumo de aminoácidos durante la carrera. No, ni no. Pues es que los aminoácidos es proteína. Las proteínas son cadenas de aminoácidos, entonces no vamos a hacer nada realmente, pues como que te ayude para algo, no. Ayuda más para la recuperación como tal. Arleni pregunta que si volviendo a los geles, es cierto que, que los geles con cafeína no se recomiendan en fondos de 5 horas más o menos porque deshidratan. No, eso ya se han hecho estudios y realmente la cafeína, si uno se la toma dentro de esos rangos que son tolerables para cada persona, entre 3 a 6 miligramos por kilo, no generan deshidratación. Y obviamente se hidratan en la carrera. La cosa es Y que no se obviamente hay que hidratarse, obvio, pero no, ya se logró pues como evidenciar que la cafeína no deshidrata.
sí genera, es diurética, entonces uno puede orinar más, pero obvio lo que dice Edwin, si no me hidrato, pues, y estoy orinando más, obvio me voy a deshidratar, pero que la cafeína como tal te deshidrate, no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? No se queden Juan con la... Pablo Campos ya escribió. Yo tengo otra, profe. Perdón, respecto a el tema de, por ejemplo, cuando uno va de tierra fría a tierra caliente, a mí me pasa mucho que retengo líquidos, sobre todo así llegando muy encima de la carrera. ¿Hay alguna recomendación para, digamos, amortiguar o disminuir ese efecto? Si notas que retenes líquidos, entonces no aumentes mucho el consumo de sodio antes de, o sea, de pronto esta semanita no mucho, ¿sí? Tampoco cero sodio porque entonces también llegas bajito en reservas, pero entonces consumir sal como de lo normal, o sea, no aumentarle un poquito más, ¿sí? Y si notas que de pronto estando acá consumiendo más líquidos, incluso no orino lo suficiente o retengo, entonces no hagas de pronto como una carga de líquidos y tomo normalmente lo que tomo y ya más bien hago como esa carguita allá el día antes y trato que en el durante te hidrates súper bien y el sodio súper bien, ¿sí? Ok. Pero si el cambio de clima te genera como que de una retengas líquidos, no hagas como esa carga previa porque te puede afectar el peso. Vale, Claudio, muchísimas gracias. Con La gusto. otra pregunta, por acá está preguntando que el tema del consumo de bicarbonato, por ejemplo, que están tomando ya muchas personas bicarbonato para evitar, para retrasar como la aparición de fatiga, que si funciona o no, o que si afecta o no el rendimiento. Sí funciona, pero se ha visto mayor efecto en ejercicios que duren entre 4 a 12 minutos, ¿sí? O, por ejemplo, para hacer como en intervalos, o por ejemplo, si uno va a rematar, ¿cierto? Ya voy a rematar la carrera, hacer un sprint, sí sirve, ¿sí? Porque lo que genera es que disminuye como esos iones de lactato que se queden ahí en el músculo, ayuda como a que salgan del músculo, entonces funciona más Ayuda a lavar más el lactato a que se entonces mejor. Porque es disminuye que como que el lactato es pienses. una fuente de energía súper importante. Entonces, lo que ayuda es a lavar bien ese lactato y que se vuelva a utilizar como energía. Eso. Entonces, cuando estamos haciendo, se sirve más es como en entrenamientos de fuerza, como cuando llegamos a ese punto donde ya empieza a arder el músculo, es cuando ya estamos llenos de lactato. Entonces, digamos que ahí el bicarbonato puede entrar a sacar ese lactato del músculo para que esa acidez salga, esos iones de hidrógeno, y yo pueda hacer una serie más o una repetición más, ¿sí? Para eso ayuda el bicarbonato, pero en entrenamientos largos, que son los de resistencia como ciclismo, sí sirven, pero si digamos en un entrenamiento interválico o si voy para una carrera donde voy a hacer un remate, me puede servir, que pues eso puede pasar, digamos acá, que si uno tiene con qué rematar, va a rematar, pero lo que pasa es que el bicarbonato es una línea muy delgada entre que me caiga bien y me caiga mal. Entonces también hay que ensayarlo previo a una carrera porque puede generar molestias gastrointestinales, reflujo, gastritis, puede caer muy pesado al estómago si alguien no lo ha ensayado. ¿Sí? La recomendación son 3 gramos día. Entonces, de pronto, si alguien lo quiere ensayar, pues empezar por 1 gramito, mirar tolerancia, ¿sí? Y ya, pues lo van como ensayando. Pero se recomienda más para deportes de fuerza. ¿Cuánto se le recomienda llevar para el medio fondo? El medio fondo son como 96, ¿cierto? Sí, ¿Cuánto te pensás quién hizo la pregunta? ¿Cuánto se piensa demorar el que hizo la pregunta? don Luis, Más tirarlo por el tema del tiempo, decir cada cuánto y ya con eso hace los cálculos. Digamos Sí, que por hora mínimo 30 gramos de carbohidrato, si los geles tienen más o menos 20 y yo me voy a demorar, no sé, 4 horas, llévate unos 4 o 5 geles. Si no he entrenado más gramos de carbohidratos y consumís más por hora, el doble, por ejemplo, ¿sí? Si solo vas a llevar geles. Listo, desde 4, 6 hasta 8, pues, por ejemplo, alguien que consuma muchos gramos de carbohidrato, ¿sí? Pero digamos que como les decía ahorita, en la primera hora con uno sobrevivimos, de la segunda hora para adelante, pueden ser 2, por ejemplo, de ahí para adelante, cada hora que se demoren más. Listo, si hablamos solo de geles, pues. bueno, y por acá la última pregunta, Arleni.
Para salidas en zona 2 es necesario usar gel. Usualmente entreno en ayunas y no como nada durante la rodada, sobre todo porque entrena mucho en zona 2 y hace mucho caso a los entrenamientos aeróbicos. María Arleni, hombre, usted cómo va a preguntar eso, hombre. Digamos que en zona 2 no es que se deje de usar carbohidratos, pero se usa más la grasa como fuente de energía. Entonces, digamos que los carbohidratos ahí no son tan importantes, pero igual va a ser importante reponer energía porque vas a tener un gasto calórico. Entonces, si yo no repongo calorías, así sea desde otros alimentos, ¿sí? Por ejemplo, ahí, pues, digamos, los carbohidratos no son tan fundamentales porque vos ahí no necesitas rendimiento, necesitas es mantener un ritmo que no es muy duro, ¿sí? Pero sí necesitas comer algo porque si es muy largo ese entrenamiento y no repones calorías, te vas a quedar sin energía, ¿sí? Entonces, igual me va a tocar bajar el paso, así sea zona 2 puedo pasar a una zona 1 porque no me da para sostener ya la zona 2. Entonces, sí hay que comer algo, pero no tiene que ser en ese escenario carbohidratos como tal, ¿sí? Listo. Creo que no hay nadie más con preguntas. Si alguien quiere preguntar algo más, este es el momento, calle para siempre. Alberto Chance, ¿por qué está tan callado? Sí, yo también estaba Bien. preocupado por Alberto Chansi, que No, me dijeron que no me enojara, entonces prefiero no enojarme. No, mentira, no, acabo de terminar el entrenamiento, entonces no tengo aliento para preguntar. Ah, bueno. Muy Después bueno, buena la pregunto. charla, muy buena. No, muy le buena la recordamos charla. que les vamos a compartir el número de Claudia por si quieren a una asesoría con ella, no necesariamente tienen que vivir acá en Medellín. No, Eh, escríbelo ahí en el chat. eso sí, Ah, listo. ya lo escribimos acá en el chat. Ah, bueno, en el grupo lo envío. Bueno, sí, Claudio lo puede escribir aquí en el chat, sí, mejor. Y les recordamos que el jueves vamos a hacer la charla técnica del Giro de Rigo para quienes van para el Giro. Si de pronto alguien se quiere meter, alguien no va para el Giro de Rigo y quiere estar en la charla porque quiere saber cómo se prepara una carrera de estas y quiere saber para el próximo año hacer una carrera, pues bienvenidos, pueden entrar a la reunión también, les compartimos el link y los esperamos el jueves a las 6:45. Igual ahorita les compartimos los datos bien. Si tienen más dudas, pues nos cuentan y estamos hablando. Clau, muchísimas gracias. A Clau, ustedes, mil gracias. gracias. A los Chao. demás, mil Que gracias estén por muy todo. bien. Con gusto, chao. 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 Yo quito. A ver, yo me reclamo anfitrión. Ay, vea, lo Chao. asigno usted. Sí. Ajá, eso, ahora sí.